todos, muy buenos días, sean todos bienvenidos a este nuevo webinar de la Academia Pirani, un espacio que tenemos para ustedes para que puedan conocer y profundizar más en diferentes temas de interés alrededor del mundo de la gestión de riesgos. Para mí es un placer estar hoy nuevamente aquí con ustedes. Esperamos que todo el contenido que vamos a ver a continuación sea de mucho valor para ustedes. Y el tema que nos convoca hoy es precisamente el comportamiento humano y la importancia de incluirlo en los programas de cumplimiento de las organizaciones. Por eso quiero saludar y darle la bienvenida a Marta Cadavid, quien es experta en gestión y detención, también en la administración de diferentes delitos económicos como lo son el fraude, la corrupción, el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, la corrupción, entre muchos otros. Y además, Marta es partner de No Fraud Latam y es una destacada conferencista internacional. Marta, bienvenida, un gusto tenerte hoy aquí con nosotros en este espacio de conocimiento para que compartas todas esas experiencias y saberes alrededor de este tema tan interesante. ¿Cómo estás? Bueno, Mónica, primero que todo, muy buenos días y muchas gracias por darnos la oportunidad de estar con ustedes hoy y con esta bella audiencia que nos acompaña en toda Latinoamérica para entender un poquito más del comportamiento humano y la importancia de tenerlo en los programas de cumplimiento. Claro que sí, Marta, excelente. Esperamos entonces que sea pues un espacio de mucho aprendizaje para todos. Y antes de que comiences con tu exposición, quiero hacerle un par de invitaciones a todos los asistentes. Primero, que si a lo largo de la presentación que vamos a tener con Marta tienen alguna inquietud, que nos la pueden hacer llegar, por favor, a través del módulo de preguntas y respuestas que ustedes ven en la parte inferior de sus pantallas. Antes de terminar esta sesión, Marta va a estar resolviendo algunas de estas inquietudes. Segundo, invitarlos a que si todavía no conocen y no hacen parte de la comunidad Pirani, a que puedan unirse. Este es un espacio que hemos creado para el intercambio de conocimientos, para resolver inquietudes, para estar enterados sobre los diferentes eventos que suceden en nuestra industria y, por supuesto, para poder interactuar con otros profesionales. Así que muy invitados a que hagan parte de la comunidad Pirani. Si todavía no lo hacen, por el chat les voy a dejar el link para que se puedan unir. Y tercero, si Marta me colaboras con la siguiente, invitar a todos aquellos que ya han probado nuestra herramienta para la gestión de riesgos a que nos puedan dejar una reseña en G2. G2 es una plataforma de reseñas de software en la que nos encantaría que ustedes que han probado nuestra herramienta para la gestión de riesgos también nos cuenten cómo les ha ido, qué tal les fue gestionando riesgos con Pirani. Quienes lo hagan podrán recibir una gift card en Amazon por $25. Por el chat también les voy a dejar entonces este link para que lo hagan. Nuevamente, bienvenidos todos. Se conectan desde Panamá, desde Venezuela, desde México. Gracias por acompañarnos hoy. También veo por aquí gente de El Salvador. Muchísimas gracias. Esperamos pues que todo este contenido que vamos a ver con Marta sea de mucho provecho para ustedes. Marta, tienes entonces la palabra para que nos cuentes más sobre cuál es ese objetivo de este webinar y presentes este contenido que has preparado para hoy. Adelante. Gracias, Mónica. Sí, este tema es aparentemente ya está tomando mucha fuerza, pero básicamente es entender el comportamiento humano como el mayor riesgo a nivel corporativo, a nivel empresarial. Esta idea nace porque el Departamento de Justicia de acá de Estados Unidos empieza a contemplar en los eventos de fraude y de corrupción que estos eventos no nacen en las empresas. Es decir, a pesar de que las empresas están compuestas por personas, somos las personas las que generamos estos riesgos en las organizaciones. Entonces, el Departamento de Justicia ya invita a que los oficiales de cumplimiento, los compliance officers, incluyan el riesgo del ser humano, o sea, de tener personas trabajando en los mapas de riesgo.
Y eso es muy interesante porque habíamos visto como que los riesgos que están en las organizaciones los veíamos como en silos separados, como que eso no tenía nada que ver con las personas. Pero hoy ya sabemos que los mayores riesgos que son, por ejemplo, el riesgo de fraude y corrupción, el riesgo de una demanda, el riesgo psicosocial, el riesgo de una sanción, de una multa, pues lo generamos los seres humanos a nivel corporativo. Entonces, durante esta presentación vamos a hablar de behavioral compliance. Vamos a entender un poquito cuáles son esos comportamientos deshonestos que generamos como empleados, cuál es la conducta del compliance y qué relación tiene con el oficial de cumplimiento. Yo traigo una recomendación, unas mejores prácticas y unas conclusiones. Entonces, para empezar, hablemos un poquito del behavioral compliance, qué significa esto de la conducta del cumplimiento. Básicamente, vamos a justificarnos en que en la ética, porque la ética es la transformación de la cultura. La ética hace parte del ADN de las organizaciones. Lo tenemos que tomar como dentro de los programas de cumplimiento como la parte más efectiva porque nos ayuda a entender el comportamiento humano y anticiparnos a actos deshonestos. Es decir, si nosotros ya no llegamos a investigar y a recoger las pérdidas, sino que antes ayudamos a que estos eventos no se materialicen, pues ahí es donde ya estamos hablando en términos de efectividad. Y en términos de riesgo es entender que el comportamiento humano es uno de los mayores riesgos de las organizaciones y por lo tanto lo tenemos que integrar dentro de esos programas de cumplimiento. Entonces ahora, ¿cómo lo vamos a definir? Lo definimos en la parte cultural y es aplicar, necesitamos aplicar ciencias como la sociología, la psicología, para poder entender por qué las personas se comportan de cierta u otra manera. Y esto es muy importante porque siempre habíamos visto como que la administración del riesgo lo hacían en la parte de auditoría, los de riesgo operativo, los compliance officers, pero hoy en día tenemos que invitar a psicólogos, sociólogos que nos ayuden e incluso psiquiatras. Yo últimamente estoy leyendo un libro muy interesante acerca del narcisismo, del egocentrismo y cómo afecta el ambiente corporativo y de hecho las relaciones interpersonales. Entonces, incluso esas personas deben también ayudarnos a entender por qué los empleados se comportan de una u otra manera. Adicionalmente, es entender la cultura corporativa. Dos empresas pueden estar vendiendo lo mismo en el mismo lugar, con los mismos costos, los mismos precios, pero el ADN y su cultura es lo que va a hacer que esas dos empresas tengan unas diferencias bastante grandes. Entonces, también la cultura es súper importante para entender el comportamiento humano. Y las motivaciones. ¿Qué motiva a la gente? ¿Qué motiva a los individuos a actuar en determinados escenarios? ¿Cómo influyen esas decisiones en la vida de ellos mismos y en la vida de la organización? Entonces, miren que cuando nosotros tenemos empleados, muchas veces tenemos mecanismos de sanción que no hablan con el comportamiento empleado porque no nos importa lo que está sucediendo con el empleado y eso es un gran error. Tenemos que entender muy bien el comportamiento humano para poder tener así unos mecanismos de sanciones adecuados, acordes, pero que estén asociados a esa parte cultural y sobre todo entender que es sentar el precedente, tener cero tolerancia a los actos antiéticos, no dejarse tentar, tener una actitud férrea, es como el pilar fundamental para que precisamente las personas que lleguen a la organización sean las personas adecuadas. Entonces, estamos hablando de ética y la ética es un tema muy, muy ambiguo, es muy aéreo, muy etéreo, porque uno diría, bueno, la ética es hacer las cosas bien, pero ¿bien para quién? Se ha hablado mucho de ética a nivel filosófico e hemos incorporado la ética
a nuestra vida organizacional y cultural, porque decimos debemos tener un código de ética, debemos actuar con ética, pero ¿qué es la ética? Y resulta que cuando ya profundizamos un poquito en este tema, lo tenemos que disectar, porque infortunadamente la ética no es tan simple como nos la han enseñado. Cuando nosotros ya hablamos del comportamiento humano, debemos entender que la ética va a variar de acuerdo a la percepción de cada persona. Y sí, por ejemplo, un acto ético para mí puede no ser un acto ético para otra persona. La ética, entonces, llegamos a la conclusión que no es absoluta, la ética es relativa, porque depende de la percepción del ser humano. En países donde el índice de corrupción es bastante alto, los términos éticos van a cambiar, mientras que en otros países donde el índice de corrupción es bastante bajo, pues esas relaciones con los países con esos índices de corrupción alto, pues van a ser bien raras, bizarras, porque no se van a entender en términos éticos. Por eso cuando hablamos de un código de ética, lo debemos entender como el código de las normas corporativas y así lo tenemos que interiorizar. Las cosas en esta compañía se hacen así, de esta manera, y esto es lo que hay que cumplir. Porque si empezamos a integrar la ética que tiene cada uno de los empleados, ahí es donde nosotros vamos a tener un problema grandísimo porque no vamos a estar alineados. Por eso es importante que las organizaciones traigan a la mesa, traigan a los escritorios, a los computadores, personas que estén alineados con los valores y los objetivos de la organización, más que con la técnica. Entonces, con este mensaje de la ética, hay que entender que mi ética puede no ser igual a la de ustedes, ni a la de Mónica. Yo a veces traigo un ejemplo que es un poquito complejo, pero hace parte de nuestra cultura y es doloroso, es incómodo y de pronto da un poco de vergüenza. Y es cuando en las relaciones interpersonales hay uno de las dos personas que pues está siendo infiel. Para muchos esto es antiético y me dirán ustedes, eso no tiene nada que ver con la ética corporativa, ¿para qué trae esos ejemplos? No, pero es lo mismo porque volvemos al tema de la percepción. La ética es un tema de percepción. Y cuando una persona es infiel en una relación, puede que para mí, Marta Cadavid, eso sea antiético, pero para el amigo de esa persona puede que eso sea una situación normal. Y cuando eso ya lo llevamos al nivel corporativo, nosotros no podemos desprendernos de que si es una persona que está haciendo algo indelicado en la calle, no lo va a hacer dentro de la compañía. ¿Se fijan qué tan complejos somos los seres humanos? Los seres humanos somos completamente vulnerables, tremendamente frágiles, y por eso debemos tener las normas claras, las normas de juego dentro de la organización, para precisamente evitar este tipo de ambivalencias. Ese es uno de los grandes problemas que hay en las empresas, que creen que la ética está guardada en un libro y que la ética por sí sola la va a manejar la organización, cuando realmente somos los seres humanos los que traemos nuestra percepción a las organizaciones. Entonces, ya habiendo conocido esta parte de la definición que es el behavioral compliance en términos éticos, pues hablemos un poquito de los comportamientos deshonestos. Básicamente nos vamos a basar, perdón, básicamente vamos a entender estos comportamientos con el triángulo del fraude, que es una de las teorías más importantes acerca del comportamiento humano, que nace en los años 1950 a través del doctor Cressy, que fue un criminalista muy importante que se dedicó a estudiar el comportamiento de las personas que cometieron fraude y las visitaba en las cárceles para entender ese comportamiento. Él llega a una teoría donde dice, mire, las personas tienen presiones, buscan la oportunidad y siempre están racionalizando, justificando, buscando una excusa para cometer sus actos deshonestos, cometer fraude y a la vez decir por qué lo cometieron.
Después, años después, esta teoría la ponen ya en el triángulo, la ponen en un triángulo y ahí es donde sale el triángulo del fraude. Adicionalmente, Ben Sherwood se ha dedicado a estudiar a las personas más importantes del mundo, diplomáticos, presidentes, CEOs, en esos momentos de crisis. ¿Qué pasa cuando hay una crisis? Cuando estamos bien, generando dinero y todo el mundo es feliz, pues bailamos de una manera. Otra cosa es cuando estamos en una crisis como la que acabo de pasar con COVID, que todavía estamos en una crisis. Las personas se comportan de diferente forma. Entonces, trayendo ese estudio de la crisis que tiene Ben Sherwood, nosotros lo aplicamos al fraude y nace de ahí algo llamado la propensión al fraude o de Ethics Rule. Y básicamente inicia esta teoría diciéndonos que el 10% de las personas nunca cometerían un acto deshonesto, nunca, así tengan un problema muy complejo, nunca van a ligar ese problema con una solución corporativa. Es decir, tienen $10,000 en el escritorio y los van a usar para solucionar ese problema. A eso los vamos a llamar los no influenciables. Tenemos otro 10% de esa distribución, que son las personas que todo el tiempo están tratando de anular los controles internos, buscando la falla en los controles internos, buscándole la caída a los compañeros, tratando de hacer algo en contra de alguien. Esos son los famosos malos influenciadores y a eso los vamos a llamar depredadores también. Y ahí en el centro está el 80% del resto de la población que, como yo, solo por hoy no hemos cometido fraude, no hemos cometido o tratamos de no cometer actos deshonestos y que somos los influenciables, porque depende de las crisis. Hoy puede que estemos muy bien, mañana no sabemos. Entonces, miren cómo el ser humano vive en constante ambivalencia y navegando en aguas grises. Depende de la situación, depende del momento. Quiero traer a colación a un estudio que salió recientemente acá en Estados Unidos, hace más o menos un par de meses, que decían que el 60% de la población de Estados Unidos, que es bastante, solo tiene en su cuenta de ahorros $400 para responder a una crisis como COVID de nuevo. Esto es alarmante. Esto es alarmante. Y me preguntarán, Marta, pero ¿eso qué tiene que ver con el tema de compliance y con el tema de fraude? Pues es lo siguiente, si una persona no tiene cómo comer, no tiene cómo ponerle gasolina a su auto y se tiene que transportar todos los días 100 kilómetros, o esa persona no tiene cómo pagar el hospital de su hijo, cómo pagar sus necesidades, esas necesidades básicas que tenemos ahí en la pirámide de Maslow, esa persona va a buscar por encima de cualquier ética, por encima de cualquier integridad, cómo solucionar el problema. Y generalmente ese problema va a estar por encima de las empresas porque se vuelve un tema de necesidad personal. Adicionalmente al triángulo del fraude se han desarrollado otros metamodelos comportamentales donde se ha incluido, por ejemplo, la capacidad, que es básicamente si la persona no tiene cómo abrir la caja fuerte, así tenga la presión, esté racionalizando, pueda entrar a la oficina donde está la caja fuerte, pero no tenga cómo la clave o no sepa cómo hacerlo, pues no va a poder cometer fraude. Y esto ya entonces se va elevando a un nivel, por ejemplo, al fraude de cuello azul. También vienen otros metamodelos donde están ligando la impulsividad, el egocentrismo, la anomia, aspectos muy definidos de las personas, donde en muchas ocasiones el egocentrismo es el que manda, es el que inicia un acto deshonesto. Y es allí donde entonces vienen, por ejemplo, el riesgo psicosocial, las personas que hacen bullying, los que discriminan, los xenofóbicos. Entonces, todas estas cosas causan unos problemas muy grandes en las organizaciones y se vuelven el caldo de cultivo para cometer fraude, corrupción y abuso.
Y ya por tercero, otro metamodelo que se ha venido desarrollando es el cultural y el de la sociedad. Y es que a veces nos comportamos, digo a veces, de acuerdo al lugar donde estamos. Si estamos, por ejemplo, en un lugar donde, vamos a hablar, el índice de corrupción es bastante bajito, son ciudades o países que tienen una cultura muy bien definida con respecto a no tirar la basura, a cruzar la calle, la basura al piso, a cruzar la calle en el semáforo, en fin, todos estos detalles, pues nosotros vamos a copiar esos detalles y vamos a tratar de comportarnos de la misma manera. Pero si al contrario estamos en una cultura donde todo es desorganizado, hay caos, pues tratar de nosotros ser muy cuadrados y tratar de decir, no, es que yo no voy a hacer esto porque va a ser un poco difícil. Entonces, la mente del ser humano se va acomodando de alguna manera a esa parte cultural y a esa parte de la sociedad. Y es aquí donde yo entonces invito o que siempre hablemos del tono a la cabeza, el empuje en el medio y el zumbido en el piso, para que todos estemos alineados con los temas éticos, especialmente los actos deshonestos, que son los que al final corroen el valor de las organizaciones. Entonces, hablando de esa destrucción de valor, es importante que empecemos a tocarle el bolsillo a los dueños, a la junta directiva, porque en muchas ocasiones cuando hablamos de estos temas se nos dificulta dar esos valores, demostrar cómo, por ejemplo, un acto de xenofobia, un acto de discriminación, de pronto un acto de abuso, de fraude, de corrupción, destruye el valor económico de la organización. Aquí quiero ser muy clara porque las empresas se crean para ganar dinero. Uno no, si nosotros somos socios de una organización, nosotros no vamos a crear una empresa para perder dinero, para perder plata, para quedarnos en la ruina. Al contrario, tenemos siempre el objetivo y el optimismo de volvernos mejor, de tener mayor riqueza, de poder ayudar más. Entonces, los peores destructores de valor que yo he encontrado en mi vida, dentro de mi conocimiento como contadora, especialista en finanzas y ahora con todo el tema de delitos económicos, para mí han sido siempre el fraude, entendiendo ese fraude como todo lo que abarca el árbol de fraude, y cuando ya lo tropicalizamos en términos latinos, entonces ahí tenemos fraude, corrupción, abuso, el cibercrimen, la manipulación de estados financieros, todas esas tipologías de fraude. Igualmente las sanciones cuando están asociadas a errores de cumplimiento, esas sanciones y esas multas porque no hicimos las cosas bien, porque no comulgamos con la norma, porque nos saltamos algo, porque se nos olvidó, porque alguien no tuvo la capacidad suficiente de detectar un problema, en fin, las sanciones y las demandas por los sesgos, porque una persona demanda porque no fue tratada correctamente, porque se violó un contrato, porque una persona se siente discriminada. Estas tres cosas, para mí, en mi experiencia, desangran una organización. Son esas tres cosas que más deterioran el valor económico de las empresas. ¿Y saben de dónde se originan? Del comportamiento antiético de los empleados. O sea, una demanda no sale de la nada, una demanda sale porque a un empleado no lo trataron bien, porque no se gestionó bien una queja, porque no prestamos atención. Una sanción sale porque hicimos las cosas como no eran o como no comulgamos con la norma. Y los actos de fraude le pegan a la organización porque no hemos entendido el fraude desde el ser. Seguimos tratando el fraude detrás de la cortina, bajo el tapete, lo seguimos tratando de una manera inadecuada y totalmente aislada, cuando realmente el fraude lo traen las personas y lo cometen las personas. Entonces, estas tres cosas son lo que más desangra a una organización. Así de simple. Y por eso el Departamento de Justicia y nosotros ya en nuestra compañía No Fraud veníamos hablando de este tema porque lo vemos todos los días, porque una compañía pagando
$100.000 por una demanda o por una sanción o millones de dólares porque simplemente se saltaron la norma o un detalle. Entonces, hay que tener claro que cuando nosotros hablamos de behavioral compliance o el compliance del comportamiento humano, debemos integrar o conocer esos sesgos cognitivos que muchas veces ya los hemos tenido o lo hemos implementado en las organizaciones. Esos sesgos pues pueden ser inconscientes, pero los puedo identificar. Hay personales y relativos, o sea, son de un empleado o de un grupo de empleados. También nos ayudan a interpretar una realidad y nos ayudan a tomar decisiones muy importantes en la organización. Por ejemplo, un sesgo es aquel que tiene, por ejemplo, una identidad social de las personas que no comulgan con la norma, no respetan la norma y pues se les hace muy chistoso los famosos delitos de paisaje. Entonces, se van, por ejemplo, como sumando personas a esa identidad social. Entonces dicen, bueno, pues si ese semáforo prende y apaga, pues, y no vienen tantos carros, miremos cuántas personas nos podemos saltar la luz del semáforo. O en una organización, también es muy fácil cuando creen que hay una norma, pero que todo el mundo la puede reventar. Pues no se respeta. Entonces, por ejemplo, no se pueden prestar los passwords en la organización. Pero aquí eso sí se hace. ¿Y quién dice algo? No, aquí nunca nos han dicho algo. Hay una norma respecto a eso, sí, pero eso se hace. Y es más, el gerente lo hace y él sabe que todo el mundo lo hacemos. Entonces, miren que hay unos sesgos. Ese sesgo de identidad social me agrupa. Hay un sesgo que le decimos espectador y es que yo sé que allá están haciendo las cosas mal, pero como eso no es conmigo, yo no tengo nada que ver. Como que yo le saco el cuerpo a la situación y con tal de que a mí no me salpique, yo no tengo nada que ver. Y ese es otro gran problema que pasa en las organizaciones y es que hay personas que se dan cuenta que están pasando los problemas pero no les gusta contar, no les gusta denunciar, no les gusta usar la línea ética, no les gusta hablar con su supervisor, su line manager, la persona que es su jefe, o posiblemente porque la empresa no ha tenido una cultura de denunciar, el famoso el speak up, completamente transparente, que le ayuda a los empleados a denunciar con tranquilidad, con seguridad, y entonces la gente no lo hace. Entonces es otro sesgo como que, listo, si eso está pasando por allá, contale que a mí no me toque, no me salpique, yo no tengo nada que ver. Otro sesgo bien interesante es un sesgo experimentador y es la persona que empieza a crear, a crear una hipótesis, a crear una teoría y va envolviendo la gente en esa teoría. Por ejemplo, entonces empiezan los runrunes de que hay un maltrato laboral en la organización y eso va pues creciendo dentro de la empresa para poder llamar la atención, para atraer adeptos. Lo hacen las personas que constantemente muestran un nivel de aburrimiento, inconformidad en la empresa. Entonces, esto también, este sesgo, lo llamamos experimentador porque esta persona lo que busca es atraer la atención y reunir gente para que lo apoye o la apoye en algo después y justificar sus actos. Y por último, otro sesgo muy interesante es ese sesgo de conformidad, como que, bueno, todo el mundo lo está haciendo, yo, ¿por qué no? No lidero nada, pero entonces, bueno, eh, ah, pues si todos están sacando fotocopias y eso está prohibido, pero todos lo están haciendo, yo, ¿por qué no lo puedo hacer? Yo sé que eso está malo, pero ¿será que no todo el mundo está mal? Ahí es donde decimos, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Entonces, estos son los pocos sesgos, son 4 sesgos que a nivel de comportamiento humano nosotros debemos entender en las organizaciones para poder administrar esa conducta humana.
Obviamente podremos tener muchos sesgos, por eso es importante que ustedes se apoyen de psicólogos, de sociólogos, incluso de antropólogos, para entender esa cultura que traemos a las organizaciones y poder entender eh, y crear. Yo pienso que es más crear algo que esté más adecuado a la organización, algo que nos ayude más en términos de comulgar con la norma. Cuando nosotros obligamos a la gente a hacer las cosas dentro de esos sesgos, hay gente que se niega, hay gente que es anómica, hay gente que dice a mí no me gusta eso, los rebeldes sin causa y los rebeldes pasivos. Entonces también si identificamos ese tipo de sesgos, nosotros podemos trabajar mejor y crear una cultura organizacional mucho más, digamos, direccionada a los objetivos de la organización y sobre todo real. Para mí, yo pienso que es real, no basada en un libro que se llama Código de Ética, que a veces ni siquiera la gente lo lee. Hablemos un poco del oficial de cumplimiento, y es que tenemos que tener claro que en la vida real el oficial de cumplimiento fue creado por el Estado, no importa el país. Y básicamente fue creado por una norma, por una regulación. Son pocas las empresas que tienen oficiales de cumplimiento como una buena práctica y yo los aplaudo porque tener un oficial de cumplimiento y programas de compliance solo para mandar un mensaje a la sociedad, y vuelvo, insisto, como mejor práctica, es costoso, pero es necesario y tiene unos beneficios impresionantes. Pero la realidad hay que decirla, en la vida real el oficial de cumplimiento es creado de alguna manera por el Estado, por alguna regulación o alguna normativa. Y básicamente es para poder tener a esa organización alineada con el mundo regulatorio. En ese mundo imaginario en el que uno ojalá pudiera trabajar, yo insisto que nos deberíamos ver como las personas que más agregamos valor en la organización. Yo sé que el área comercial siempre es la que va a tener, ojalá, no siempre va a ser la que tiene esas puntadas maestras dentro de la empresa, pero como oficiales de cumplimiento, nosotros debemos tener claro que somos estratégicos en cómo agregar valor en la organización y así nos debieran ver, pero así debiéramos actuar y así nos deberíamos manejar y así nos deberíamos mostrar como esos líderes estratégicos. Y en ese universo ideal, donde uno combina esas dos vidas, yo pienso que el oficial de cumplimiento y el compliance o el compliance officers o estas unidades deberían pasar de ser una obligación a una convicción sin intervención del Estado. Esto lo traigo a colación porque conversando con mi partner Julián Ríos, siempre hemos visto que cuando hay una intervención del Estado, las cosas son más difíciles de administrar, las cosas son más difíciles de hacer. En ese mundo ideal, nosotros deberíamos tener esa convicción de que el oficial de cumplimiento, el mundo del compliance officer, no debe ser obligatorio, de ser una convicción y debe salir para agregar valor en las organizaciones. Entonces, ¿cómo nos lo imaginamos nosotros? Una persona que plantea esos dilemas éticos entre los empleados para conocer esos sesgos y pues poder ver esas reacciones ante hechos hipotéticos, pero que pueden ocurrir. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos workshops, talleres, conferencias con los empleados, poner esos ejemplos que pueden ocurrir dentro de la organización, por ejemplo, un regalo, una salida a comer, unas boletas para un concierto. ¿Qué pasa si un vendedor se las entrega por ejemplo, a alguien de compras? Ese tipo de cosas, eso lo podemos trabajar porque eso es del día a día. Un oficial de cumplimiento también puede, por ejemplo, entender las zonas grises desde donde los seres humanos toman decisiones de carácter fisiológico, psicológico y social. Y esto está relacionado directamente con la pirámide de Maslow,
Abraham Maslow fue un psicólogo muy interesante que desarrolló la pirámide de las necesidades del ser humano y ahí en la base de la pirámide están todos los temas biológicos y fisiológicos, la salud, la casa, comer, tener un médico. Ya vienen los temas psicológicos e incluso los afectivos y también, por ejemplo, de cómo ser exitoso. Entonces, si nosotros aprendemos a entender esa pirámide de Maslow y podemos clasificar a las personas, imagínense qué tan interesante, dentro de esa pirámide, dónde están, podemos entender por qué se comportan de una u otra manera. Incentivar a las empresas a que se está haciendo todo lo posible para evitar los actos antiéticos. Yo sé que cuando nosotros hablamos de riesgo, decir evitar no es apropiado. No lo estoy haciendo adrede, perdón, lo estoy haciendo adrede porque yo sé que en términos de riesgo nosotros no podemos decir evitar el riesgo. El riesgo no se evita, se mitiga. Pero si nosotros utilizamos herramientas de inteligencia artificial, si nosotros nos volcamos más a la innovación, a la tecnología, yo tengo esperanza, yo tengo fe de que podemos ser proactivos y evitar a que se materialicen esos actos antiéticos, al menos las pérdidas. Y crear una cultura que disuada esos actos antiéticos basados en unos simples valores corporativos. Aquí no vamos a traer los valores del papá, la mamá, la abuelita, los del mensajero, los de la niña de la oficina. No, 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 no. Tener una cultura basada en tres valores prácticos y que esos tres valores se reflejen en todas las actividades de la organización, estén en todos los manuales, se hagan talleres, hagan campañas para que la gente vibre con esos tres valores y así poder tener un patrón para medir y poder tener unos KPIs para medir ese comportamiento. No pretender que aquí todo el mundo somos éticos cuando ni siquiera sabemos qué es la ética. Entonces, para eso yo recomiendo algo que llamamos influenciadores conductuales que muy posiblemente ya se vienen implementando en las organizaciones. El primero es el nodo de información, es cómo proveer información que las personas puedan recordar, puedan discernir y que les ayude a, como a tomar decisiones, pero sin tanta rapidez, decisiones basadas en esos valores de la organización, decisiones sin sesgos. Entonces ahí es donde vienen, por ejemplo, los casos de estudio. Entonces hacen un taller y dicen, a ver, ¿qué pasaría si un vendedor viene al área de compras y le entrega dos boletas para ir al concierto más costoso en su ciudad? ¿Qué va a pasar en un mes? Entonces, esa clínica de casos son situaciones donde se está proveyendo información y que las personas van a entender que, oh, no debo aceptar las boletas y adicionalmente tengo que ir a la línea ética y contar que me invitaron a ese concierto y tengo que hablar con mi jefe y lo tengo que reportar. Entonces, ese nodo que se llama información ya lo venimos aplicando en muchas organizaciones y es proveer esa información y estarla recordando. Y ese recordatorio puede ser, por ejemplo, cada año con un curso, cada 6 meses con una certificación, por ejemplo, eh, tener campañas donde el empleado sienta que le están dando ese soporte, que le están diciendo qué tiene que hacer en cuando tenga esas ambivalencias. Eh, otra forma de influenciar las conductas de los empleados a nivel corporativo es dándole opciones donde al final los resultados de esas opciones va a llegar siempre al cumplimiento de una norma. Entonces, es como tener un caso de estudio donde al final el empleado solito va a encontrar que lo mejor es reportar las boletas, cumplir con la norma, hablar con el jefe, denunciar en la línea ética, pero siempre es con dos o tres opciones. Y a la larga esas opciones siempre van a llevar a que siempre hay que comulgar con la norma.
Y, mm, y en esa otra forma de influenciar es inducir a respuestas que siempre vayan de la mano con los valores de la organización, no que sean casos que se puedan como volver aéreos, como que la gente no los pueda interpretar, o casos, por ejemplo, que se queden como que en stand-by. No, por eso hay que escoger muy bien cuando nosotros hacemos campañas, cuando estamos haciendo conversaciones con los empleados, qué vamos a traer a la mesa. Si vamos a traer, por ejemplo, una situación específica de otra organización, vamos a hablar de Odebrecht. Entonces, ¿qué parte de Odebrecht vamos a poner en la mesa? La vamos a disectar, la vamos a discutir y que eso nos deje a todos un mensaje que esté alineado con los valores de la organización. Ahora ya para cerrar, pues mis mejores prácticas en este tema, para las personas que ya nos conocen, nosotros tenemos que trabajar en esto todos los días. Y cuando nos hablaron de behavioral compliance nos dio mucha felicidad porque ya nosotros lo veníamos haciendo hace mucho rato. Eh, entonces, cuando nosotros podemos entender el comportamiento humano e integramos ese riesgo a nuestros mapas de riesgos y tenemos forma de monitorear ese riesgo, pues va a ayudar muchísimo porque en primera parte, en primera instancia, vamos a mostrar buena fe ante los reguladores. Le podemos mostrar que estamos haciendo la tarea, que estamos fomentando esas mejores prácticas en términos de cumplimiento y que nosotros estamos alineados con la integridad corporativa, que si bien sabemos que el mayor riesgo en una organización es el ser humano, pues aquí estamos haciendo bien la tarea porque entendemos cómo se comporta, tenemos las herramientas, estamos contemplando ese riesgo dentro de los mapas de riesgos. Con esos mapas de riesgos, nosotros podemos también determinar ese relacionamiento de los individuos dentro de la organización. Una de esas, por ejemplo, plantillas o matrices es la delegación de autoridad y otra es el sistema de gestión de poder, donde ahí determinamos qué tanto poder tiene una empresa, perdón, un individuo, sobre todo en esos cargos críticos. Muchas veces tenemos situaciones como que hay una persona que es supernumerario y le fueron asignando actividades donde va a aprobar, donde tiene que firmar, donde tiene que determinar ciertas cosas y eso le va como que engordando su canastica de poder o su canastica de delegación de autoridad y porque es supernumerario. Nos hemos encontrado situaciones donde una persona que es supernumeraria, que tiene la capacidad de reemplazar licencias, personas que están enfermas en vacaciones, va tomando como control de muchas cosas porque cuando estuvo en el cargo de cajera no le cambiaron las definiciones de ese cargo cuando se movió por el cambio de, por ejemplo, a tesorería. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, es donde se generan estos riesgos y eso solo lo genera el ser humano. Entonces, también contemplar eso. O aquellas personas que están en cargos críticos que autorizan, compran a dedo, firman licitaciones, contratos. Ese es, por ejemplo, otro ejemplo donde se genera el riesgo del ser humano. Entonces, en esos mapas de riesgos, contemplar la delegación de autoridad del sistema de gestión de poder. Y obviamente, hoy que estamos abiertos a la tecnología, a la innovación y a los métodos disruptivos, ya hay que trabajar con inteligencia artificial, ya tenemos que hacer análisis de datos y analítica de todo el universo para poder plantear la mayor cantidad de escenarios y poder monitorear ese riesgo como tal. Y así pues implementar medidas correctivas. Yo insisto que nosotros podemos ser proactivos, nosotros podemos llegar, anticiparnos antes de que las cosas se materialicen. Si yo, por ejemplo, soy capaz de determinar que hay una persona que tiene unas presiones financieras bárbaras, hay unas presiones sociales, que esa persona, por ejemplo, tiene acceso a la caja, que esa persona puede autorizar transacciones, que tiene relaciones con los proveedores,
y que esa persona, por ejemplo, no está feliz dentro de la compañía, yo sí puedo determinar que esa persona está muy cerquita a cometer un acto deshonesto, aceptar participar en un caso de corrupción, o sea, coludir o a cometer un fraude o a cometer abuso. Entonces, esas cosas yo sí las puedo anticipar. Yo no tengo que esperar que la persona cometa fraude o que le acepte las boletas al proveedor para ir al estadio o a ir al concierto. O peor, que participe en un acto de colusión con un proveedor en una licitación donde, revelando información confidencial. Entonces, miren que sí, todo eso viene del comportamiento humano, si nosotros lo podemos manejar. Solo que tenemos que ser abiertos. Infortunadamente hablamos mucho de inteligencia artificial. Nos llenamos la boca hablando de blockchain, inteligencia artificial, GPT, en fin, pero todavía nos falta mucho. ACFE sacó un estudio sobre un benchmark sobre tecnología en el 2020 y pronosticaba que para el 2022-2023 íbamos a estar, sí mucho, en el 22%, 25%, perdón, el 25% de implementación de tecnologías disruptivas. Y tal cual como lo pronosticó ACFE, así es. Imagínense, todavía nos duele pensar que existen metodologías que nos pueden ayudar a anticipar a estos actos deshonestos. Y pues ya para terminar, un par de conclusiones que me parece que son bastante importantes, y es que el behavioral compliance promueve la predicción, o sea, podemos predecir, pronosticar, podemos prevenir, podemos detectar eh, y, eh, y ser reactivos, o sea, y actuar inmediatamente con respecto al comportamiento humano. Nos ayuda a ver esos puntos ciegos de las personas y esos puntos ciegos cómo afectan en las organizaciones. No es que es el ser humano allá en la calle, en la casa, no. Al final nosotros traemos, son personas a trabajar con nosotros, entonces debemos entender cómo esos puntos ciegos del ser humano corroen el valor económico de la organización. Entonces, un consejo que yo les doy a partir de ahora es: siempre piensen en términos de plata, siempre piensen en términos económicos, porque es la única forma que le podemos llegar a la junta directiva, le podemos llegar al board, al consejo, a la presidencia, demostrándoles cómo un comportamiento antiético destruye el valor, como el EBITDA, el capital de trabajo, la productividad de capital de trabajo, el ROI, el ROE, todos esos indicadores que nos dan la salud financiera. Las demandas, el fraude y las sanciones que las producen los seres humanos las destruyen. Y por último, pues el oficial de cumplimiento debe ir más allá de elaborar un programa, a llenarse de mapas de riesgos, debe tener un equipo de trabajo que le ayude a entender esos riesgos desde la raíz, no desde el impacto, no desde la superficie, sino realmente desde quien los genera, que es el ser humano. Y dentro de ese equipo de trabajo deben haber sociólogos, psicólogos, ojalá antropólogos, que les dé esa mirada humana, ok, esa mirada humana para que esos riesgos que genera el ser humano sí se puedan administrar correctamente. Mónica, yo creo que hasta aquí llegamos. Claro que sí, Marta, muchísimas gracias. Si quieres, entonces dejas de presentar. Esta ha sido una exposición excelente. Por acá tenemos muy buenos comentarios de los asistentes. Gracias. Ha sido de muchísimo valor. Nos mostraste de una manera muy clara, en un lenguaje muy sencillo, en qué consiste esto del compliance, del behavioral compliance. Además, también nos contaste un poco de cuál es ese rol que debe cumplir el oficial del cumplimiento y por supuesto estas mejores prácticas para poder incluir el comportamiento humano en los programas de cumplimiento de las organizaciones. Como pudimos ver, también esta última parte me llama mucho la atención de pensar siempre en términos económicos, en considerar eso de que es importante que cualquier fraude, cualquier sanción va a afectar negativamente la economía de la organización. Y como lo dijiste, todas las empresas nacen para generar dinero, ¿cierto? No buscamos que se quiebren, entonces súper importante
abarcar todo este tema del comportamiento humano. Te cuento que tenemos varias preguntas de los asistentes, pero antes de pasar a resolver algunas de esas inquietudes que nos han dejado, voy a saludar y le voy a dar la palabra a mi compañero Jorge Gómez, quien es experto en gestión de riesgos y hoy nos va a presentar cómo a través de Pirani y nuestra herramienta de compliance podemos acompañar a las organizaciones a gestionar este tipo de riesgos que acabamos de ver con Marta. Hola Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Marta, Mónica y asistentes, ¿cómo van? Muy bien, Jorge, adelante entonces con tu presentación para que nos muestre cómo funciona Pirani. Adelante, Claro que gracias. sí. Bueno, vamos a hacer algo corto, pues en vista de que Marta fue supremamente clara con los conceptos y la idea es tratar de trasladar algo de lo que ella explicó a la herramienta. Bueno, aquí en Pirani hay varias soluciones de cumplimiento normativo, riesgo operacional, seguridad de la información, prevención del lavado y hay un sistema de auditoría. El tema lo veo más afín a la herramienta de cumplimiento normativo. Entonces, vamos a hacer algo breve. Crear, por ejemplo, una norma o política, algo que nos empuje, ¿cierto? A hacer lo correcto, ¿cierto? A tener unos buenos comportamientos de compra, de venta y demás. Entonces, en ese caso, crearía aquí una política de compras. Esto es de una criticidad alta, es algo importante porque las áreas de compra, recursos humanos y comerciales tienen gran influencia o están muy expuestas al riesgo, con contraparte sobre todo. Colocar acá una descripción de esa política. Entonces, la idea es que efectivamente se logre contratar con las mejores proveedores que estén en el mercado y que cumplan, que estén amarrados a la parte legal, que como Marta lo ha dicho en otras charlas que he tenido la oportunidad de verle, yo hago negocios con el que también tiene su oficial de cumplimiento, con el que también tiene sus AgriLab, sus ARLAF, ¿cierto? Y sus controles contra el fraude y demás. Todo eso nos empuja a que se vaya creando una avalancha y un ecosistema de cumplimiento, ¿cierto? Que nos blinde a todos, que ningún eslabón de la cadena pues sea frágil. Entonces acá se indica pues cuál es proveedor correcto en este caso. Para esta política igual está siendo muy resumido porque por tiempos y demás. Entonces, cuando se implementó esta política, en este caso sería de origen interno y que pues el responsable principal sería a lo mejor el gerente de compras. Acá adjuntaríamos la política como tal, en PDF o en el formato pues que consideren. Luego vamos a relacionar unos numerales o unos ítems que se deberían cumplir. Por ejemplo, para este caso de las compras, para mí sería importante la experiencia que tenga ese posible proveedor, lo cual también tendría un responsable. ¿Quién va a validar esa experiencia? Seguramente alguien de compras. Y colocar pues en detalle cuál va a ser el criterio para decir que sí se cumplió. En este caso, podría ser que tenga 3 años al menos de experiencia y que nos aporte unos certificados que lo sustenten. Y así pues vamos a poder agregar varios numerales, por ejemplo, uno que tenga que ver con que ese proveedor efectivamente cumpla los requisitos y que logre satisfacer la necesidad que tiene la compañía, ¿cierto? Porque, pues, como bien lo menciona Marta, en estas áreas de compras se ven muchos detalles, como que se reciban coimas o beneficios por parte de la persona en compras para favorecer algún posible proveedor o que den a conocer informaciones clave para lo que va a ser la escogencia. Entonces, aquí vamos a describir en qué va a consistir esto. El proveedor escogido debe cumplir a cabalidad con lo que la empresa requiere en cuanto a la parte técnica, tiempos de entrega y servicio. Y el último que les voy a poner aquí es el tema, por ejemplo, del precio. El precio también es algo que se valora mucho, pero no en desmedro de que cumpla con los anteriores numerales, por decirlo así. Es algo que es igual. No debe interponerse con lo demás. O sea, siempre se escoge el proveedor que tenga el mejor cumplimiento de la parte técnica y que tenga un buen precio, un precio competitivo. Es algo que se valora.
de forma importante. Bueno, perfecto. Voy a crearlo y pasamos luego a crear un riesgo aquí. Y también, bueno, en este caso, muy afín a lo que fue la ponencia de Marta, yo pondría como riesgo el comportamiento humano, ¿cierto? Y haría una evaluación de qué tanto me puede afectar ese comportamiento humano en lo que es, por ejemplo, la continuidad de negocio, en lo económico, en lo operativo, en lo reputacional, entre otros. O teniendo en cuenta que podría verse como un factor de riesgo adicional, si lo quieren tener de forma desagregada acá, pues o de forma particular, comportamiento humano a la par de la parte ambiental, operativa, económica y demás, como un factor de riesgo. Pero digamos que se deja a criterio de la persona que use la herramienta o que, si lo implementa pues de otra manera. Y calificaríamos la probabilidad de que ocurra este mal comportamiento de la persona, que como decía Marta, esto viene desde casa realmente. Aquí vamos a colocar en qué va a consistir comportamientos ilícitos que puedan no ser tenidos, pues que puedan tener consecuencias legales para quien los comete, tanto para la persona de forma individual como para la compañía, y que puedan desencadenar en una sanción, una multa, como lo indicaba Marta. Si esto puede afectar o no la continuidad de negocio y que podamos luego adjuntar documentos también aquí, pues para justificar lo que puede ser ese riesgo. A la par que vamos nosotros creando aquí las diferentes informaciones, en este caso, este riesgo que acabamos de vincular del comportamiento humano, nosotros podríamos ir ligándolo a un proceso, por ejemplo, a un proceso de compras, a un proceso de recursos humanos, un proceso comercial, por ejemplo, a una norma, en este caso, esa política de compras que acabamos de crear, a unas causas y consecuencias, a unos controles que ya vamos a crear, entre otros temas. Por aquí voy a crearles un controlcito y luego vemos un par de casos, pues como de que efectivamente podrían darse de pues, eventos de este tipo de riesgo. Bueno, el control que podríamos indicar aquí es efectivamente tener todo este tema de, ahí me perdona Marta la pronunciación, behavioral compliance, tener las prácticas en la empresa, no solamente desde lo documental, sino que efectivamente se lleven a la práctica de forma a lo mejor bien didáctica, ¿cierto? Que se logre digerir por parte de los colaboradores de la compañía. Y aquí podríamos hacer una evaluación de ese control. ¿Qué tan bueno es este control? Más bien, ¿de qué forma se va a implementar este control? Teniendo en cuenta, y ahorita vamos a ver unos casos específicos de estos nudges o influenciadores influenciadores conductuales, que pueden ser tanto apalancados en la tecnología como pues totalmente manuales. Entonces aquí podríamos decir que este tipo de controles podrían ser la idea casi es apuntarle a la parte preventiva o detectiva, como indicaba Marta. Si esta persona está en una situación económica desfavorable, si tiene algún problema familiar importante y él es el que maneja los dineros de la empresa o está encargado de adquirir alguna herramienta costosa, él podría verse expuesto o podría terminar cometiendo un fraude o algún delito de corrupción, por ejemplo, o recibir una coima o regalo, por ejemplo, costoso de un proveedor. Entonces aquí la idea es que esto sea preventivo, detectivo. Si se ejecuta de forma automática o combinado, yo diría que más combinado porque no todo esto lo vamos a poder hacer sustentados en la tecnología, si se ejecuta con frecuencia, entre otros datos que podemos responder del control. En este caso, si se está documentado, todas estas buenas prácticas, si tienen evidencia del control y ya luego en la ejecución, si a pesar de que tienen ese behavioral compliance montado en la compañía, si de igual forma han tenido eventos de que se recibió una coima, se recibió un regalo por parte de un posible proveedor o si se entregó pues alguna información clave para un contrato, sobre todo en el sector público, que es todavía más delicado. Si el control del diseño es efectivo, si hay buena evidencia del control, si el tiempo establecido para hacerlo es el adecuado y quedamos aquí con una solidez del control. Que me faltó, me faltó una cosita aquí.
A lo mejor esta descripción, yo tengo la descripción del control, perdónme un momento. Entonces aquí en la descripción del control podríamos decir que acá hay que tener en cuenta que se deben aplicar los conocimientos de la psicología y demás para nosotros lograr conocer de cierta manera lo que puede ser el comportamiento de las personas y tener el tema de la ética muy presente. A ver, me faltó una cosita aquí a esto, ya. Si hay un responsable del behavioral compliance, es importante. Y podríamos asociar ese control que acabamos de crear, de estas buenas prácticas, lo podemos asociar a un riesgo, que en este caso sería el que creamos hace un momento, el del comportamiento humano como riesgo, y guardarlo. Y cuando nosotros asociamos este control a ese riesgo, podemos determinar si vamos a reducir la frecuencia o el impacto con el que ese riesgo se materializa. Aquí lo vemos en el riesgo. Acá decimos, con este control que es preventivo detectivo, reduciríamos la frecuencia, qué pena. ¿Y en qué porcentaje aprovecharíamos ese control de behavioral compliance, que tiene una solidez del 80% según esta calificación? Y aquí lo aplicamos. A ver, listo. Pasamos ya a un par de eventos nada más de lo que podría ser este, este sistema o estas buenas prácticas, más bien eventos de cuando efectivamente se presente el caso. Bueno, hay un par de cosas nada más aparte. Vienen los planes de acción que aquí podríamos darle vida a esos influenciadores conductuales, ¿cierto? Que están en 3 niveles, como lo indicaba Marta. Tenemos por un lado los de primer nivel, que de eso le apuntan, aquí lo vemos aquí en la herramienta, le apuntan a entregar informaciones o recordatorios a las personas. Por ejemplo, ¿está seguro que esa información que usted va a facilitar debería compartirse o que es la información adecuada, ¿cierto? Como para de alguna forma disuadir a la persona que va a cometer pues como ese error o esa mala conducta. Acá podríamos indicar en qué va a consistir ese plan de acción, en qué consiste un AJEX de primer nivel, que le apunta efectivamente a disuadir desde la información que entregamos previamente, de cuándo a cuándo se debería ejecutar, quién va a responder por esto, podríamos anotar evidencias, o podría ser uno de segundo nivel, ¿cierto? Que son aquellos que nos van a entregar opciones por defecto, pero la idea aquí es que sean opciones ambas o las que sean que le apunten al cumplimiento normativo. Sí, que yo le dé la opción A o la B, pero que ambas sean las adecuadas. Entonces aquí podríamos también colocar uno de esos casos. Por ejemplo, ¿a quién deberíamos contratar? ¿Al proveedor que está registrado o al que no está? ¿O al proveedor que tiene experiencia? De cierto tiempo, ¿cierto? De 2, 3 años o el que tiene una experiencia de un año, pero en ningún caso pues deberíamos incluso entregar la opción del que no tiene experiencia, porque claramente no debería cumplir pues con el estándar. Y hay una tercera opción que son los nuggets pues de tercer nivel que le apuntan, por ejemplo, a entregar un contexto, a entregar una situación en la que la persona se logre sumergir y pueda tomar una buena decisión o por lo menos que se logre disuadir. En este caso, un ejemplo podría ser el de la instalación de cámaras de seguridad. En algunos casos esas cámaras ni siquiera funcionan, ¿cierto? Pero sí logran persuadir a las personas al sentirse ellas vigiladas de que efectivamente hagan lo que es correcto, ¿cierto? Aquí se pondría la definición, una desde tercer nivel se basa en presentar situaciones y opciones dentro de un contexto para inducir respuestas asociadas en las personas, asociativas, perdón, como el de las cámaras de seguridad. Yo por el mero hecho de sentirme vigilado, voy a actuar de buena manera. Es como lo que vemos aquí en el metro y esas presiones sociales.
pocas personas tiran una basura o se cuelgan de las barandas del metro porque hay una presión y se sienten vigilados, pues no solamente por las personas o el personal del metro, sino por la sociedad en general. Entonces esos podrían ser esos nuggets que mencionaba Marta. Y lo último, ya con eso cierro, podría ser el reporte de esos eventos o que efectivamente se materializó ese riesgo del comportamiento humano. Por aquí lo vamos a crear. Por ejemplo, el de contratar, el evento sería contratar un proveedor que no tiene la experiencia necesaria y que esa decisión se vio influenciada a lo mejor por una coima o un regalo al personal de compras. Listo, ese podría ser el evento y en este caso, pues ese plan de acción no surtió efecto, no logró disuadir a la persona, que anotaríamos evidencias, indicaríamos si esto generó pérdidas o no, algo que comentaba Marta. Esa degradación de los activos y el patrimonio de la compañía es de lo que más se ve afectado por todo este tipo de multas, sanciones y todos estos problemas del comportamiento humano. Y al final somos pues los más propensos a cometer el error. Indicaríamos dónde ocurrió, en qué sede, en qué sucursal, cuándo inició este evento, ¿cierto? Desde cuándo empezaron esas coimas. He escuchado de casos en los que notarías tienen que ir a llevar documentos o alguien va a ir a radicar un contrato o una factura y no te la recibe la persona del mostrador que está de cara a ese usuario. Si no le das una empanada, si no le das una gaseosa, y se ve mucho en las regiones de Colombia, en los pueblos, que piden ese tipo de coimas, son pequeñas, pero al final son coimas, ¿cierto? O esos sobornos los piden algunos funcionarios. Entonces acá se indicaría también desde cuándo iniciaron esos eventos y cuándo se logró descubrir lo que estaba pasando, ese mal comportamiento. Y el último caso que quisiera poner sobre este tipo de eventos, ahí estamos con compras, pero también se ve por el otro lado, ¿cierto? De que mi área comercial ofrece coimas o sobornos a las áreas de compras de nuestros posibles clientes en pro de conseguir pues un contrato. Vale decir pues que del caso de hace un momento de compras, ahí lo que se podría ver de acuerdo al Código Penal es cohecho o corrupción. Y en este caso de la parte comercial podríamos hablar de coimas o sobornos. Y aquí detallaríamos que nuestra área comercial en pro de conseguir un contrato entrega regalos o coimas a los funcionarios de la otra empresa y cuando es con el Estado todavía más delicado, pues yo creería que esto pues no se puede como instanciar a que más o menos delicado, porque al final es corrupción y demás, pero con el Estado se ven todavía más grandes las sanciones, ¿cierto? Sí, ese podríamos adjuntar evidencias de esto, alguna fotografía o algún documento donde conste que nuestra área comercial está haciendo eso, a lo mejor saltándose el conducto regular y haciéndolo el comercial por iniciativa propia, porque tiene necesidades y porque no ha tenido un buen mes, no ha vendido lo suficiente y se aseguraría ese contrato si a lo mejor da un regalo o algún beneficio al área de compras de su cliente. Indicaríamos dónde ocurrió ese evento, en qué ciudad o en qué sede, lo mismo de hace un momento, fecha de inicio, hora y finalización, perdón, y descubrimiento. ¿Desde cuándo el comercial Jorge Gómez estaba entregando coimas o sobornos a sus posibles clientes y cuándo lo descubrieron? Eso es de alguna forma ver este tema tan interesante que Marta acaba de exponer desde la herramienta y de forma práctica. Realmente para mí fue novedoso, de hecho hasta ayer empecé a investigarlo a fondo e hice pues como este ejercicio, seguramente se pueden pulir varias cosas, pero sí es de alguna forma traerlo a la práctica. Eso es todo, Moni. Muchísimas gracias por habernos presentado de manera tan rápida y tan clara cómo en Pirani podemos gestionar este tipo de riesgos a través de nuestro sistema de compliance. Los invito a que si todavía no conocen Pirani y no han creado su cuenta, lo puedan hacer gratis para que puedan conocer un poco más sobre todas las funcionalidades que podemos ofrecerles, no solo en nuestro sistema de compliance,
sino también en nuestros demás sistemas para la gestión de riesgos operativos, gestión y prevención de riesgos LAB, también riesgos de seguridad de la información y nuestra última novedad, la gestión de auditorías. Entonces, muy invitados a que puedan crear su cuenta y conocer más detalles de cómo podemos acompañarlos a gestionar de una manera mucho más simple los riesgos en sus organizaciones. Bueno, Marta, como te dije ahorita, tenemos varias preguntas, incluso también tenemos pues comentarios para ti. Por acá, Claudia Rivera te manda un saludo muy especial. Y vamos entonces a comenzar con las preguntas que los asistentes nos han dejado hoy para ti. La mayoría son anónimas. Por acá nos dicen, ¿el oficial de cumplimiento solo vigila el cumplimiento de las normas o también puede orientar en su cumplimiento en caso de que existan dudas? Claro, lo que pasa es que a nosotros nos enseñaron ese tema de oficial de cumplimiento en Latinoamérica, como que es la parte regulatoria, por ejemplo, del SARLAF, SAGRILAF, de todo el tema de lavado de dinero, pero no nos contaron el resto de la historia. Acá en Estados Unidos el oficial de cumplimiento es un personaje que le habla directo a la junta directiva y le dice, esto es lo que nos está pasando a nivel regulatorio. Es la persona que se encarga de administrar de alguna manera el riesgo de que si en algo no comulga la organización con un regulador, van a haber sanciones. Y debajo de esa gran sombrilla, ahí está, por ejemplo, los términos de lavado de dinero, está la parte de las licencias, incluso la parte laboral. Entonces, el oficial de cumplimiento se vuelve o debe ser un líder estratégico en la organización que le ayuda a la junta, que le ayuda al board a prever esos actos en los cuales si la organización no cumple, ¿qué es lo que va a suceder? Lo mejor es un oficial de cumplimiento que tenga todas esas iniciativas y que pueda prever todos esos riesgos, que pueda estar bien alineado con el tema regulatorio en todas las áreas, en la laboral, en la de las licencias para operar, a nivel transporte, logísticos, que imagine todas las cosas que tiene que cumplir una organización. Entonces, debe ser de iniciativa propia, debe ser una persona que le hable directo al board y debe ser una persona que tenga el negocio 360 en la cabeza. Por eso hoy hablamos, y ayer lo hablábamos con Jimena Alguacil, oficiales de cumplimiento 360. Muy buena esa apreciación que nos compartes. Y para sumarte a eso que estás diciendo, Mariani Moncada pregunta, ¿cómo lograr que el área tecnológica entienda lo estratégico del oficial de cumplimiento? Ay, excelente pregunta. Y es que, bueno, Mónica, ustedes saben que yo soy muy ácida en mis comentarios, pero sí, al área tecnológica no le gusta nada de tecnología. Es increíble, pero existen dos grandes stoppers en las organizaciones para implementar un producto tecnológico. El primero es el área tecnológica y el segundo pueden ser las áreas de riesgo. Y me van a preguntar, pero ¿cómo así que el área de tecnología no le gusta la tecnología? No, no le gusta. ¿Y saben por qué? Porque lo ven como una tarea más, un problema más, una aplicación más para administrar, más trabajo. Ese es el problema. Lidiar con las personas de tecnología es complejo porque ellos no ven los beneficios a nivel regulatorio, los beneficios a nivel económico de traer un nuevo programa. ¿Qué me ha funcionado a mí? Y es que desde el inicio del proyecto deben hablar con tecnología. Es decir, van a negociar algo, o sea, desde el inicio les van a mostrar algo, tráigase a la persona de tecnología, invítelo de una vez, no le caiga con ese baldado de agua fría ya cuando ustedes están listos, no. Invítenlo para que la persona escuche desde el principio los pros, los contras, los beneficios, los precios, qué condiciones se necesitan, qué estructura a nivel tecnológico se necesita, que la persona esté involucrada y sobre todo que a la persona le dejen saber cuál es el valor agregado, el valor económico del proyecto. Si no hablamos en términos económicos, no va a funcionar, no se va a vender la idea. Muy buena esa recomendación. Por acá tenemos otra pregunta anónima y nos dicen, ¿qué trato le deberíamos dar a colaboradores que comercializan productos no originales
como zapatillas, relojes y demás mercancía que son réplica en sus horarios extralaborales. Simplemente están apoyando el contrabando, es así de simple. Esas son medidas que las compañías tienen que tomar. Entiendan que todas las famosas réplicas triple A, triple B, lo que sea, están apoyando al contrabando. Ya son ustedes en las compañías los que determinan qué deben hacer. El contrabando es un delito asociado al lavado de dinero. Y si lo apoyamos, pues estamos apoyando la industria criminal. Y es ese tipo de situaciones que decimos, todo el mundo lo hace. ¿Y quién va a pagar en el caso de Colombia para las personas que en Latinoamérica, bueno, voy a hablar en términos de dólares? ¿Quién va a pagar $300 por unas zapatillas cuando yo me puedo conseguir la réplica triple A en $100? Entonces, tengan muy claro, es apoyar al contrabando. El contrabando es un delito fuente de lavado de dinero y es apoyar la industria criminal. Adidas, Nike, Jordan se va a dar cuenta, Michael Jordan se va a dar cuenta, posiblemente ellos no se van a quebrar porque vamos a comprar unas zapatillas en Colombia de $100, no, pero es apoyar a la industria criminal. De acuerdo. Marta, Carlos Marín nos dice, ¿cuál es el primer paso que recomiendas realizar para iniciar la gestión del cumplimiento? Hay que empezar las conversaciones dentro de la organización. Hay que involucrar a toda la organización. Recuerden, el tono a la cabeza, el empuje en el medio y el zumbido en el piso. ¿Y qué tenemos que hacer? Empezar a hablar con la cabeza. Si la cabeza de la organización está convencida de que el programa debe existir, de que nos van a dejar trabajar, de que hay el presupuesto, de que hay un apoyo 100%, de ahí para abajo todo es supremamente fácil. Pero el inicio de cualquier programa es comunicación, empezar a contar en las áreas, empezar a crear el equipo, empezar las conversaciones. Más allá de comprarse en una matriz, de comprarse en un software, de venir a que les den una charla, es por qué lo necesitamos, cuál es el objetivo, quiénes van a participar. Y vuelvo e insisto, que la cabeza de la organización esté 100% alineada, o sea, que esté comprometida con el programa. Si eso no existe, puede tener la mejor gente, el mejor equipo, el mejor proveedor, no va a funcionar. Súper importante esto es siempre mencionar e incluir a la junta directiva Siempre, de la organización, de ahí parte todo. todo. Bueno, por acá tenemos más preguntas anónimas. Nos dicen, ¿el oficial de cumplimiento puede tener la capacidad global de hacer cumplir con la normativa interna y externa en una empresa de más de 1.000 empleados? Claro, Un solo oficial de cumplimiento. sí, es que todo depende del enfoque, todo depende de la compañía, todo depende del ADN. Usted puede tener un oficial de cumplimiento para 50.000 personas o usted puede tener un oficial de cumplimiento con distintos oficiales de cumplimiento dependiendo la área para 1.000 personas. Es que el tamaño no te va a determinar qué tenés que hacer o qué no tenés que hacer. Las responsabilidades van a ser las mismas. Todo depende del ADN de la compañía. Entonces no existe una regla, un rasero en el que diga, si son más de 1.000 empleados, necesitamos 5 oficiales de cumplimientos. No, no, no. Depende de cada organización, hay que diseñar qué es lo que necesitan. Mónica y audiencia, yo siempre he dicho que cuando administramos riesgos y hacemos programas, diseñamos esto, es como hacer un vestido de novia. Si hoy reunimos a 10 mujeres a que diseñen un vestido de novia o el vestido de sus sueños, yo les juro que todos los 10 vestidos son totalmente diferentes y que van a procurar que ninguno de esos 10 vestidos se parezca el uno al otro. Así son los programas. Los programas dependen de cada ADN de cada organización. Entonces, lo que esté pasando en la compañía vecina no necesariamente va a funcionar en mi compañía. Todo a la medida de la organización, entonces. Y por acá hay una pregunta que nos dicen si podrías especificar, por favor, cuáles son esos tipos de riesgos relacionados con el cumplimiento que deberíamos incluir en el mapa de riesgos. Riesgos legales que vienen desde las demandas, las sanciones y las multas
Obviamente todos los riesgos financieros, que es por donde se sale la plata, eso como lo da el fraude, lo dan las demandas, lo dan las sanciones, el riesgo legal, o sea, el impacto que nos tenga si algo ocurre, si no cumplimos con la norma, el riesgo reputacional. Esos son como los cuatro grandes riesgos que yo tengo, pues el riesgo de contagio que tengo aquí en mi cabeza, pero son más o menos 10, 12 el riesgo de tecnología, que son el riesgo de lavado, que es obviamente el riesgo de fraude, que se tienen que contemplar dentro de una organización. Perfecto. Marta, por acá tenemos una pregunta que se sale un poco como del ámbito laboral, porque Ah, incluye algo personal y es sobre las relaciones amorosas que se pueden dar entre colaboradores. ¿Cómo eso es manejar eso? totalmente personal. No es personal, es laboral. Todo Ok. depende del ADN de la empresa. Cuando existen las relaciones interpersonales dentro de las organizaciones, debe haber una política del conflicto de interés. Esas dos personas inmediatamente ya están mostrando el interés de salir. No que es que van a ver si eso funciona, si les funcionó en la cama y entonces van a contarle a la compañía. No. Tan pronto ellos sienten el interés de salir, antes de que ellos se vean por fuera de la organización, ellos tienen que contar dentro de la organización que tienen ese interés de salir. Y esas dos personas no deberían estar trabajando en la misma área de negocios ni en la misma unidad de negocios. Entonces voy a hablar, ni en negocios correlacionados. Entonces, eso significa que, por ejemplo, una persona que esté trabajando en contabilidad puede salir con alguien de logística, sí, siempre y cuando las actividades que ellos ejercen no se cruzan en ningún momento dentro de la organización. Entonces, miren eso tan delicado. ¿Por qué? Entonces, tienen que decir en la empresa que tienen la intención de salir. Y fuera de eso, tienen que hacerle un análisis de que esas actividades que cada uno hacen no se cruzan en ningún momento, que ninguno de los dos va a ejercer presión para que el otro actúe en favor del otro o en favor de hacer un acto dentro de la organización. En muchas organizaciones eso está prohibido, pero yo pienso que ya pues esto lo hemos, ya no es tan horrible porque existen las políticas, pero sí la empresa lo debe dejar muy claro desde el principio, demasiado claro desde el principio. De hecho, hace muchos años grandes empresas llevaban al punto de que una de las dos personas se tenía que salir cuando ya de pronto contraían nupcias, se casaban. Pero hoy en día pues existen las políticas, así que si eso sucede, de una vez empiecen a hacer ruido, empiecen a contar que están saliendo, tienen la intención de salir para que de una vez les digan si se puede o toman decisiones dentro de la organización. Muy claro esto que nos menciona. Marta, Tamanaja nos pregunta, en entornos donde los recursos presupuestarios suelen ser escasos, como en el caso de las entidades públicas, ¿qué aspectos básicos son necesarios para incorporar el behavioral compliance a los instrumentos de gestión y poder fortalecer la labor del oficial de integridad? Sí, yo pienso que en esos casos, por ejemplo, y no solamente en el sector público, hay organizaciones que a los temas de administración de riesgos no le dan el suficiente peso, importancia y presupuesto. Lo más importante acá es empezar a educarse, empezar a entender esos actos deshonestos desde el ser, empezar a identificar con cosas muy básicas como el triángulo del fraude y los metamodelos del fraude esas situaciones particulares, leer, por ejemplo, acerca de las banderas rojas de los actos deshonestos, entender muy bien cuáles son los cargos críticos en las empresas y hacer una matriz en Excel chiquita de la delegación de autoridad y el sistema de gestión de poder. Hacer, por ejemplo, coger la pirámide de Maslow y empezar dentro de esa pirámide a poner las personas que de pronto pueden clasificarse dentro de esa pirámide. Eso también les va a dar como un poquito más de sentido de quiénes pueden cometer actos deshonestos con mayor impacto económico. Hay que entender que las personas con cargos más altos, conocimientos
más amplios, mayor educación, con mayor tiempo en la organización, con mayores salarios. Esas personas, cuando cometen un acto deshonesto como fraude, corrupción y abuso, el impacto económico es muchísimo más alto que cuando lo comete, por ejemplo, un mensajero. Entonces, hay que concentrarse en esas personas con esos cargos críticos en ese tipo de cargos, con ese tipo, esas tipologías: educación, salario, tiempo en la empresa. Muy claro esto que nos compartes. Por acá tenemos la siguiente pregunta. ¿Sobre qué recomendaciones nos puedes dar sobre cómo actuar ante colaboradores con antecedentes por demandas financieras, de alimentos, embargos salariales por casos similares? Mire, vea, cuando a una persona la demandan hay que entender muy bien por qué la demanda. A una persona la pueden demandar porque fió a otra. Entonces, imagínese, antes de pronto era por ayudar y ya ahora está encartada porque la otra persona no pagó. Entonces, hay que entender muy bien cuál es el caso. Porque hay una demanda de alimentos, eso puede ocurrir, porque la otra persona necesita asegurar que los derechos de esos niños se protejan. Eso, es decir, una demanda por sí sola no te va a decir si eso es bueno o eso es malo. Hay que entender muy bien por qué es la demanda. Puede haber una demanda y yo puedo estar ahí incluida, pero yo soy la víctima. Entonces, es que está en una demanda. No, lean muy bien la demanda, conozcan muy bien los hechos y ahí toman decisiones. Ahora, si es, por ejemplo, una persona que tiene 3 demandas de alimentos porque tiene 3 niños ya, con diferentes personas, entonces ustedes ya van a determinar, esa persona va a trabajar en tesorería, en contabilidad, en finanzas, o esa persona va a ser un mensajero. Entonces ya sabemos que esa persona ya tiene unas presiones económicas muy grandes. Entonces, ¿dónde la vas a poner a trabajar? Donde maneje recursos, donde maneje proveedores, donde maneje clientes, donde tenga un sistema de gestión amplio de autorizaciones. Entonces, ahí es donde empezamos las preguntas, hacer las preguntas, porque también somos muy particulares. Conocemos del problema, pero ponemos a la persona como tesorero, ¿cierto? Entonces, mira que no coordinamos. Entonces, cuando sean las demandas, léanlas muy bien. Ya saben que las demandas, si la verdad la persona tiene toda esa presión financiera, pues entonces a esa persona no se le puede poner a manejar recursos, ni manejar proveedores, ni clientes. Listo, Marta, ¿nos recuerdas por favor el nombre del libro que recomendaste al inicio, que mencionaste al inicio? Ve, es este libro, está en inglés, se llama The Object of My Affection is in My Reflection. Habla acerca de los narcisistas. Es un estudio psiquiátrico del egocentrismo y el narcisismo en todas las esferas, pero enfatizan muy bien en el lado empresarial. Y esto ayuda mucho a entender por qué la gente hace lo que hace. De verdad es fascinante. O sea, uno empieza ahí a categorizar a un montón de gente. Perfecto, muchas gracias. Vamos a continuar con un par de preguntas más. Ivonne Ashik nos pregunta, ¿el auditor interno puede actuar como oficial de cumplimiento? No en los 2 cargos, no es recomendable. El oficial de cumplimiento es el oficial de cumplimiento y punto. Aquí no estamos, el oficial de cumplimiento no es la canasta que va a recoger los otros cargos ni es algo de papel. El oficial de cumplimiento es un oficial de cumplimiento totalmente independiente. Listo, Patricia Romero nos dice, ¿cómo podemos empezar a implementar el modelo antifraude desde cero? Para mí, la mejor manera de implementarlo es usando The Fraud Risk Management COSO 2013. Vamos a ver si por aquí lo tengo a la mano. Claro que ya salió la versión del 2023. No lo tengo aquí a la mano. Lo pueden comprar en ACFE, lo pueden comprar en el Instituto de Auditores Internos, vale $65. Físicamente era este. Claro que los cambios, pues le hicieron unos pocos cambios, pero sigue la estructura.
Este es la Biblia que todo el mundo tiene que tener en la mano en la administración del riesgo de fraude. Este y el reporte de las naciones. Infortunadamente solo viene en inglés, pero pues es entendible. Con esto pueden hacer sus matrices, pueden hacer todo. Adicionalmente, ya con el nuevo, solo viene online. Entonces, cuando lo compre, lo tiene en el computador. Entonces, también es muy fácil trabajar, pero por ahí empieza. Perfecto, gracias Marta. ¿Cómo estar a la vanguardia como oficiales de cumplimiento cuando hay tantas regulaciones? ¿Qué recomiendas? Ah, no, sí, primero certificarse, tener un buen networking, trabajar con otros oficiales de cumplimiento. Uno no, pues es imposible conocerse todo, saber de todo. Bájense del bus, el que diga que se sabe toda la regulación, el que no. Tener un buen equipo legal, un buen equipo de administración de riesgos, conocer muy bien de lavado, conocer muy bien de fraude y trabajar de la mano de recursos humanos. El oficial de cumplimiento es un cargo integral, holístico, 360. Entre más acompañado esté, mejor y más exitoso va a ser la persona. Muy claras estas recomendaciones. Por aquí, Janet Franco nos pregunta, ¿cuál es el papel del oficial de cumplimiento suplente? Que incluso hay varias personas preguntando por esta figura. Bueno, cuando el otro no puede actuar, pues este lo va a reemplazar. Por lo tanto, ese suplente tiene que estar a la misma altura, tiene que conocer igual la compañía, igual los procesos. No es un cargo de papel. Y en muchas organizaciones ese suplente hace parte también del equipo. Es la persona que hace el backup del oficial de cumplimiento. Entonces, no es un cargo de papel, ni es una persona pues que por allá nunca la van a mencionar. No, hace parte del equipo del oficial de cumplimiento y solo que en las instancias cuando el oficial de cumplimiento no está, no puede firmar, pues viene y lo va a suplir en esos oficios, en esas actividades, el suplente. Pero ese suplente tiene que estar a la vanguardia y conocer la organización como el oficial de cumplimiento lo hace. Deben trabajar juntos. Claro que sí, muy importante esto último que mencionas. Y vamos a hacer tres preguntas más. Luz María Martínez nos dice, primero que todo, gracias por tu exposición tan memorable. Y por otro lado, ¿qué opinas de que el oficial de cumplimiento dependa del área de auditoría y no de junta directiva? Yo no puedo opinar de dónde de dónde tiene que depender. Yo lo único que sé es que le debe hablar directo a la junta directiva, debe ser holístico, 360 grados. Si está bajo esa sombrilla de auditoría, eso no es ni bueno ni malo. Puede, por ejemplo, puede estar dependiendo de la junta directiva, pero no lo dejan trabajar. Pero puede haber otra organización que depende de auditoría y todos trabajan felices y a todos les va bien. No, yo no veo que esa dependencia de alguna manera vaya a obstruir el trabajo. Sí debe ser una persona que le hable directo a la junta directiva. Listo, aquí una más. ¿Qué indicadores claves de riesgos LAF se podrían considerar? Bueno, los 4 factores o 5 factores de riesgos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y armas, destrucción masiva, ya ustedes los conocen muy bien. La contraparte, que son todas las personas naturales, físicas o morales que tienen una relación contractual, incluyendo el Estado, con la organización. Entonces ahí caben todas las personas, todos esos son riesgos. La jurisdicción, tener claro que una compañía o un tercero hoy puede tener múltiples jurisdicciones, dónde fue creada, de dónde están haciendo los pagos, de dónde están despachando, de dónde están comprando el producto o el servicio que pueden ser tangibles y no intangibles, el canal de distribución que pueden ser múltiples o multimodales y la actividad económica, porque puede haber una compañía que puede vender, por ejemplo, petróleo, gasolina, pero también hacen trading. Entonces, estos 5 factores de riesgo son indispensables conocerlos en la administración del riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. De hecho, son los pilares fundamentales. De ahí ya vienen los riesgos asociados, que son el riesgo legal, reputacional, el de contagio, el financiero, los que hablábamos, tecnológico, los que hablábamos ahorita al inicio de la charla.
Listo, Marta, y vamos con la última pregunta. Nos dicen, ¿cómo tratar a aquellos colaboradores que de alguna manera hacen publicidad dentro de la organización a posibles pirámides o negocios similares con rentabilidades exorbitantes? Vuelvo e insisto con las réplicas AAA. Las pirámides son negocios ilegales que apoyan a la industria criminal. Es un negocio ilegal que está en Colombia en el Código Penal porque las personas no pueden hacer captación de fondos. Eso solamente lo hace la industria financiera a través de los bancos, cajas de ahorros. Entonces las personas no lo pueden hacer y ya la organización pues tiene que tomar medidas si eso está permitido, si eso está alineado con los valores, la ética y la ética de la organización, los valores de la organización, pues cada quien decide cómo maneja su empresa. Pero las pirámides, promulgarlas, aceptarlas, trabajarlas, participar, esconder el dinero, invertir en ello es un negocio ilegal y es un negocio fuente de lavado de dinero, lavado de financiamiento del terrorismo y lavado de dinero. Perfecto. Y te voy a hacer una última que nos dejó por acá Miguel Mejía. Él dice, el gobierno corporativo es fundamental en el cumplimiento ético. Si no hay ejemplo, no existe nada. Eso funciona como los papás. Los primeros superhéroes de los niños somos los papás y las mamás. Así de simple. En las empresas, los directivos, los vicepresidentes, los chiefs, el board son los que mandan el ejemplo. Por eso se dice tono a la cabeza, empuje en el medio, zumbido en el piso. Si en la cabeza no hay ejemplo, no hay cero tolerancia a los actos antiéticos, actitud férrea de no dejarse tentar, el resto no va a funcionar. Porque es que en el ambiente corporativo y en el ambiente familiar, nosotros aprendemos por el ejemplo. Se contagia. Marta, excelente todas estas respuestas a tantas preguntas que nos dejaron los asistentes. Muchísimas Gracias. gracias por compartir todo este conocimiento de tanto valor.